Muy bien, en sus notas tenemos allí los días santos de otoño. ¿Cómo observarlos? Normalmente se conocen estos días como las fiestas. Y tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Pero el día de las trompetas, Rosh Hashanah, y el día de la expiación, Yom Kippur, en hebreo, no son fiestas, no son celebraciones, son días santos. Así que queremos pensar en ellos de esta forma. ¿Cómo observar esos días? Esos días ya vienen. En aproximadamente 6 semanas, Rosh Hashanah llegará el 13 de septiembre, la noche, el día 14, todo el día. Es un lunes, si recuerdo bien. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entrar? Fíjense, no estoy haciendo la pregunta de forma legalista, ¿verdad? No estoy diciendo, pues, ¿qué dice la ley que se debe hacer, verdad? No, sino lo que estoy diciendo es, ¿cómo podemos entrar en la unción de Dios que Él ha preparado para ese día? ¿Recuerdan en Génesis, al final de la creación, de la semana de la creación, dice que Dios descansó el séptimo día y Él bendijo el séptimo día y lo santificó? Lo bendijo y lo santificó. Nosotros podemos imaginarnos lo que significa santificar a una persona. Cuando Dios santifica a una persona, es fácil de imaginar eso. Vamos a adorarlo. Es fácil también imaginarse cuando Dios santifica a un lugar, ¿verdad? Dios santificó el templo. Oramos que Dios santifique nuestro hogar. Pero ¿cómo santifica Dios el tiempo? ¿Cómo podemos imaginarnos eso? Dios santificó un día y lo llamó el día de reposo. ¿Qué significa eso? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, les voy a decir la respuesta para que saquen buena nota en el examen. Dios santifica el tiempo reservándolo para que los que entran conscientemente en ese día sean santificados. Dios ha guardado santificación y bendición ese día. Si no entramos a ese día, no lo recibimos. Si no entramos al día de reposo, no lo recibimos. Si el pastor y su esposa no se hubieran ido y a descansar, pues no hubieran descansado. Es muy obvio, ¿verdad? Así ocurre con la santificación. Dios ha santificado un día y al entrar a ese día recibimos esa santificación. Lo mismo ocurre con los días de las fiestas, los días santos. Son fechas que Dios ha marcado en su calendario para santificarlas. Son días santos. ¿Cómo podemos entonces entrar en la unción que tienen esos días? Bueno, les tengo dos formas que les voy a proponer y vamos a estudiar hoy. Primero, es entendiendo de qué se tratan esos días santos. Pues hay que entender de qué se trata primero, ¿verdad? Hay que recibir información para luego recibir revelación. El segundo punto está en la tercera página, es el número 2, a la mitad de la página, es planear cómo observarlos. O sea, cómo observar los días santos.
entendiendo y planificando. Esos son los dos puntos. Ahora, no se crean que porque solo tengo 2 puntos hoy, vamos a salir más temprano. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata? Tenemos tres días santos en el otoño. El primero se llama Rosh Hashanah. ¿De qué se trata Rosh Hashanah? ¿De qué se trata ese día? Es decir, ¿cómo podemos discernir la atmósfera del Espíritu de Dios que Él crea ese día? ¿Cómo podemos entender? Bueno, vamos a ver los nombres bíblicos. Este día tiene por lo menos 3 nombres. El primero es Rosh Hashanah, que literalmente significa, que significa el año nuevo, pero literalmente significa la cabeza del año. La palabra Rosh significa cabeza y Hashanah significa el año. Entonces, la cabeza del año, el principio del año. El año nuevo bíblico. Este año es el 14 de septiembre. Es decir, comienza el 13 de la noche, como saben, el día bíblico comienza la noche, comienza el 13, es todo el día 14, hasta el atardecer del 14. Deuteronomio 11, versículo 10, dice: porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie. Interesante, la regabas con el pie. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos en Egipto tenían el río Nilo. El río Nilo se desbordaba, y todavía lo hace hasta hoy día. Viven del río Nilo porque no cae lluvia, pero tienen el río. O sea, como el río se desborda, hay agua por todas partes. Entonces, ellos simplemente arrojaban la semilla y con el pie tú haces un huequito allí y el agua sube y ya, no necesitas lluvia. ¿Listo? Por eso, Él les dice aquí, no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, es donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie, como una huerta de hortalizas, versículo 11, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, montañas altísimas y muchas montañas, sube y baja, montes y valles, esa tierra bebe el agua de las lluvias del cielo. No hay ríos que puedan subir y bajar todas esas montañas. Versículo 12, es una tierra que el Señor, tu Dios, cuida. Los ojos del Señor, tu Dios, están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Ven ahí la palabra principio, es la palabra Rosh. Y ven la palabra año, es Shana. Ahí está el nombre de este día bíblico. Los ojos de Dios están sobre esta tierra desde el principio del año, desde Rosh Hashanah hasta el final. Y el final es el 29 del mes de Elul, el día donde han caído todas estas calamidades y juicios. Desde el principio del año, desde Rosh Hashanah, los ojos de Dios están sobre esa tierra. Recuerdan que hablamos de Mateo 13, creo que es el versículo 18 o 19, cuando el Señor Jesús explica la parábola del sembrador y Él dice que la semilla cae en el corazón. La palabra de Dios es la semilla y nuestro corazón es la tierra. Fíjense lo que el Espíritu Santo hace aquí, en este pasaje de Deuteronomio. Los ojos de Dios están sobre esa tierra.
Pero la tierra somos nosotros también. Él manda la lluvia. Él cuida de nosotros. Es una parábola escondida allí por el Espíritu de Dios. El sentido literal es importante y el sentido figurado es importante. Es decir, Dios cuida de la tierra literal de Israel y Él cuida de nosotros también como tierra. Entonces tenemos allí en este pasaje el nombre, uno de los nombres de este día, Rosh Hashanah, el principio del año. Segundo nombre se llama Yom Teruah. La palabra Yom significa día. Y Teruah se traduce como trompeta, entonces dice el día de las trompetas, pero más específicamente, ustedes han escuchado, estoy seguro, muchos de ustedes han escuchado, el shofar, ¿verdad? El shofar judío, que yo no lo puedo hacer. Yo tengo uno, pero no sé cómo hacerlo. No tengo la habilidad. Nunca me sale bien. Pero si no han escuchado, ustedes tal vez han escuchado que hay varias formas de tocarlos. Hay 3 o 4 formas de tocar. Y hay una de esas formas de tocar, cuando ustedes lo escuchan la próxima vez, que son toques rápidos y cortos. Ta 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 ta. Así suena. Ta 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 ta. A ese toque se le llama Teruah. Es decir, no es el día simplemente de las trompetas en forma general, no es el día de todos los toques del shofar, sino es el día de un toque de shofar, muy específico, porque tiene significado. Vamos a leer, dice aquí Números 29:1. Dice, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación, no haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas, es decir, día del toque del Teruah. Y ofreceréis un holocausto, es decir, un sacrificio, como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Más adelante vamos a leer Números 10. No sé si lo ven ahí, viene pronto. Ahí vamos a explicar el significado de la palabra Teruah. ¿Okay? Así que esperen conmigo un segundito, ya llegamos. El tercer nombre de este día es Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Y esta frase, Yom, otra vez significa día, y HaZikaron significa memorial. Entonces, lo diríamos en español, el día del memorial. El día del recuerdo, el día de recordar. Pero más específicamente es el día en que somos recordados, en que Dios nos recuerda. Cuando Noé estaba en el arca y ya había terminado de llover, dice que Dios se acordó de Noé. La misma palabra hebrea. Dice Levítico 23:24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas. Ahí está combinando ambos nombres, memorial y trompetas, o Teruah. Una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda ascendida al Señor. Números 10, versículo 1. Dice, y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo. Es decir, ellos tenían 2 tipos de trompetas. Estas trompetas hechas de plata, y también tenían el shofar. Dice, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Es decir, cuando la nube se levantaba y comenzaba a salir, entonces ellos tenían que recoger el campamento todo
la forma en que ellos les avisaban a todo el mundo era sonando las trompetas. Versículo 3. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toquéis alarma, y esa palabra alarma es teruah. Aquí es donde nos enteramos qué significa el toque del teruah o el día del teruah. Es un día de alarma. Por eso no es una fiesta, es un día solemne. Entonces, cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Cuando se convoca a la asamblea, cuando se le llama al culto, no es una alarma. Versículo 8. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra, aquí viene un pasaje importante, cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros. Ahí está el significado del día del memorial, el otro nombre de este día santo. Dios se acuerda de nosotros cuando somos atacados. Note que dice allí que cuando seáis atacados en vuestra tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Una invasión. Entonces tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Este pasaje nos enseña bastante sobre ese día en el calendario de Dios. Día del toque de la alarma. Día en que Dios nos recuerda para salvarnos del enemigo. ¿De qué más podría Dios salvarnos? Bueno, veamos el trasfondo agricultural de este día santo. Primero hablemos de la lluvia. Es un día de orar por la lluvia. Deuteronomio 11:13 dice: y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Tu mosto significa tu vino. Es decir, los tres tipos los tres productos agriculturales principales: el grano, las uvas para hacer vino y el aceite, las aceitunas para hacer aceite. Versículo 15: y Él dará hierba en tus campos para tu ganado. Ahí está el bistec, ¿cierto? La hamburguesa ahí. Vamos a salir de aquí ojalá que no.
y él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. La trompeta se tocaba en Israel como señal de alarma, aun cuando no había enemigos, cuando no había ataques, cuando no había guerra. De todas maneras había alarma, porque si no se humillaba a Israel, la lluvia, estaban en peligro de no recibir la lluvia de Dios. Y sin la lluvia no tenían grano, uvas, aceite, no tenían productos de la tierra. Es decir, venía una catástrofe financiera, venía una sequía, una hambruna, y consecuentemente venía guerra, porque en esos tiempos se iba a la guerra para pelear por comida. Entonces el peligro era verdadero. Dios diseñó la tierra de Israel de manera que Israel dependiera de Dios y buscara su favor. Y nosotros también necesitamos lo mismo hoy. Cuando yo era misionero, años atrás, cuando yo era joven, no tenía pelo blanco, y tenía hijos, gastándome todo el dinero que tenía. Decíamos que nosotros vivíamos por fe. Y cuando el Señor me guió a venir a Estados Unidos, me casé, tuve hijos y todo, me di cuenta que las personas que se quedan aquí, que no van al campo misionero, pero que se quedan acá y que dan y trabajan y levantan familia, también viven por fe. Porque si nos enfermamos mañana y no tenemos ingresos, estamos en las mismas que un misionero en el campo, dependiendo de las ofrendas. Dependemos de Dios. Y todos estamos en un peligro inminente. Si no recibimos provisión de Dios, seremos arrojados de nuestra casa, de nuestro apartamento, perderemos el carro. Estamos en peligro. Y necesitamos de Dios, necesitamos de escuchar el sonido de la alarma. No en pánico de Dios, sino en el temor de Dios. El día santo de Rosh Hashanah, del día de las trompetas, el día del Teruah, el día del memorial, también se relacionan con el año del Shemitah, el año de reposo. Recuerdan, hablamos de esto en nuestra segunda sesión juntos. Y se relaciona al año de jubileo, que es el año cada 50 años. Se calcula que ese año de jubileo comienza ahora en este Rosh Hashanah que viene. Es decir, que comienza el año de jubileo este 14 de septiembre, lo cual tiene significados profundos. Levítico 25:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré,
la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Éxodo 23:10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo. Muy importante, para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. El día de las trompetas, el Rosh Hashanah, el comienzo del año, es también el comienzo del año de reposo. Es decir, la trompeta también anuncia el año de reposo y el año de jubileo cada 50 años. Y se hace una proclamación. El último día del año, es decir, el día antes de Rosh Hashanah, se hace una proclamación. Se proclama libertad a los cautivos. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dijo eso. Él dijo, para predicar el año del favor de Dios. Ese es el año del jubileo, que comienza con la trompeta de Rosh Hashanah. Y en Deuteronomio 15 vemos los componentes de tanto del Shemitah como del año del jubileo. Dice Deuteronomio 15:1: al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Y esa palabra remisión es la palabra Shemitah, que significa dejar caer la deuda, o dejar caer en forma de juicio, porque también se asocia con el juicio de Dios, como estudiamos hace un par de meses. Entonces, remisión de deuda, versículo 2: así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Es decir, si le prestaste dinero a alguien y llega el año del Shemitah, del año de descanso, tienes que perdonar esa deuda y no cobrarla más. Pero qué pérdida financiera aquí. Ok. No confíes en Dios. A ver si te va mejor. Lo mismo con el diezmo y las ofrendas. Pero no puedo darle a Dios porque tengo que alimentar a la familia. No, al contrario. Dale a Dios primero para que te prospere. Y luego tendrás, no solamente para alimentar a la familia, tendrás para vacaciones, tendrás para comprar carro mejor. Eso es de Dios. Levítico 25:10 dice: así consagraréis el 50º año, es decir, el año 50, y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. Es decir, se proclama la remisión, es decir, el perdón. Ahora dice, se proclama libertad, es el año de libertad. Dice, será de jubileo para vosotros. Allí está, el año 50 se llama el año de jubileo. Y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando Josué dividió la tierra y la entregó por cada tribu, y dentro de cada tribu a cada familia le tocó un pedazo de tierra. Y generación tras generación, la posesión de esa tierra pasaba. ¿Recuerdan el libro de Ruth? Cuando Elimelech murió y el esposo de Ruth
¿cómo se llamaba él? Boaz, algo así. Boaz. Él decidió casarse con ella y recibió la herencia, el pedazo de tierra que era de Elimelech, porque él murió y sus 2 hijos murieron, le correspondió a él. Es decir, Dios ensanchó su terreno. Y ese pedazo de tierra quedó ahora bajo su familia para seguir transmitiendo de generación en generación. Pero cuando ellos se veían en dificultades económicas, que posiblemente fue lo que le ocurrió a Elimelech, porque había sequía en la tierra y había hambruna, él, en vez de quedarse en Belén, que Belén significa casa de pan, casa de provisión de Dios, si él hubiera sido un hombre de Dios, no se hubiera ido a Moab y perder a sus hijos en Moab, que fue exactamente lo que le ocurrió a Lot, porque Moab es descendiente de Lot. Así que este hombre, en vez de quedarse y esperar por la lluvia de Dios, orar, arrepentirse, buscar dentro de sí, decidió irse a otro lugar donde había agua, donde no necesitaba la lluvia, donde no tenía que depender de Dios. Perdió a sus hijos, perdió su posesión, perdió su propia vida, tal vez perdió su propia alma. Y Dios dice acá, cada 50 años habrá restauración de su posesión, del pedazo de tierra que le corresponde, y restauración de su libertad. Cada uno será retornado a su familia. Es decir, si un padre tuvo que dar a su hija en esclavitud para pagar una deuda que no podía pagar, recuerden, la esclavitud de aquellos tiempos no era como la esclavitud acá en los Estados Unidos, donde la gente era golpeada, tratada como animal. No, era diferente. La gente allí podía trabajar, digamos, si él entregó a su hija, podía casarse, tenían más derechos, ¿no? Pero en el año 50 podían regresar a la casa de su familia, ir en libertad. De eso es lo que habla el Señor Jesús, cuando dice que el Espíritu de Dios me ha ungido para dar libertad, para proclamar el día favorable del Señor, pero el año favorable, es el año del jubileo. Y todo comienza el día de Rosh Hashanah, el día de las trompetas. Todo eso es parte de la atmósfera espiritual que debemos discernir. Son todas estas verdades que están a disposición del Espíritu Santo. Y Él quiere hablar de esas cosas ese día. Debemos entrar en la unción de ese día, en la revelación del Espíritu. Es tan rica, tan llena, tan multifacética. Y Él está restaurando estas verdades a la iglesia. Porque estas verdades no son judías, son bíblicas. Y Dios le encargó al pueblo de Israel la palabra de Dios, como dice Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha, porque Dios le encargó la palabra de Dios para distribuirla a las naciones. Le pertenece a todos, a todo creyente. Versículo 11 dice, Levítico 25, versículo 11: tendréis el 50º año, o el año 50, como año de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. Wow, el idioma español es tan rico con palabras. Significa cosechar las uvas, en español fácil. Versículo 12: porque es jubileo, os será santo. De lo que produzca el campo comeréis.
En este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propia posesión de tierra. Muy bien, hablemos un poco de la condición espiritual que se manifiesta ese día de Rosh Hashanah, ¿verdad? Porque si este es un día para clamar a Dios por lluvia, para clamar a Dios por sus bendiciones, el que no clama a Dios manifiesta su situación espiritual. El que no ve su necesidad, su dependencia de Dios. Es una prueba entonces. Ese día es una prueba. Es una prueba de fe, de dependencia de Dios. Es también una preparación para el próximo día santo, que es el día de Yom Kippur, literalmente el día de la expiación, porque es el día más santo en la Biblia. Es el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, Rosh Hashanah es el primer día del mes y 10 días después era el día de la expiación, Yom Kippur. Entonces Rosh Hashanah comenzaba clamando a Dios por sus bendiciones, humillándonos delante de Él para recibir la lluvia, y el corazón entonces que estaba preparado para 10 días después llegar al día de la expiación en humildad y poder ir ante Dios y recibir perdón, recibir gracia, recibir aceptación de Él. Entonces el día de Rosh Hashanah nos prepara para el día de la expiación. Y también contiene el principio de que la cabeza determina el resto del cuerpo. La cabeza de esta iglesia es Cristo. La cabeza humana es el pastor. La cabeza del hogar es el esposo. Según va la cabeza, así va el resto. Pero el día de Rosh Hashanah literalmente significa la cabeza del año. Así que según estamos nosotros ese día, así va a ser nuestro año. Es un día muy importante espiritualmente hablando, para venir ante el Señor, dedicarlo a Él. Hace 2 años creo que fue, hubo un servicio en Gateway de Habitation. Algunos de ustedes han ido a ese servicio, pero ese día fue algo muy importante, 2 cosas muy importantes. Ese servicio lo hicieron para bendecir a otras personas financieramente. Es decir, los pastores dijeron, cualquier persona aquí, había como 3,000 personas, cualquier persona aquí que tenga necesidad financiera, pase adelante. Y cualquier persona aquí que tenga dinero, que tenga formas de bendecir a otros financieramente, pase adelante. Y los unieron. Y fue algo increíble, increíble. Cómo Dios proveyó, cómo Dios utilizó a otros. A mí y a mi esposa el Señor nos indicó, quiero que des esta cantidad, nos dio una cantidad y nosotros la dividimos en 5 y la repartimos a 5 personas. Le dimos a 5 personas, le dimos a cada uno, le dimos un cheque y de esa forma los bendecimos, los bendijimos. Entonces tuvimos un tiempo de testimonio, personas pasando a dar testimonio, era increíble también. Entonces yo pasé adelante y yo dije, hoy es Rosh Hashanah. Era el día de Rosh Hashanah. Y lo que ocurrió allí, en la cabeza del año,
determinó, el mensaje que yo recibí del Señor, ¿verdad?, fue que lo que está ocurriendo hoy va a determinar el año. Algunos de ustedes, Dios les está comenzando el año proveyéndole para sus necesidades de manera milagrosa. ¿Qué forma de comenzar el año? Y a otros Dios les está utilizando para ser generosos, y Dios les va a recompensar. La cabeza determina el resto. La cabeza del año determina el resto del año. Muy bien. Tengo el mismo problema que siempre tengo, ¿verdad? Mucho material, poco tiempo. Por eso me esfuerzo para darles buenas notas, para que puedan llevarla a casa y por lo menos tiene sentido, ¿verdad? Entonces, voy a recomendarles que ustedes estudien la siguiente sección. Y vamos porque quiero pasar a la parte práctica, al segundo punto, y quiero que oremos también. Entonces, vamos a pasar directamente al segundo punto, donde dice, es decir, recuerden la pregunta al principio, el título, los días santos de otoño, ¿cómo observarlos? En primer lugar dijimos, entendiendo de qué se trata. Ahora sabemos de qué se trata este día, ¿cierto? Lo segundo es planificar cómo observarlos. Entonces les tengo sugerencias prácticas. Como dicen las revistas, tips. Le voy a dar tips. En primer lugar, es un día que hay que santificar. ¿Okay? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa hacer santo? Bueno, el hacer algo santo significa llenarlo de vida. Eso es lo que significa. Llenarlo de vida. Llenar de vida. ¿Cómo se llena de vida? Pues con la palabra de Dios. Es un día para escuchar a Dios y para leer estos pasajes claves que nos enseñan sobre ese día. Ahora, algo práctico que les quiero recomendar es que marquen el comienzo de ese día y el final. Es decir, si uno quiere, digamos, reservar un área o si quiero reservar unas sillas, ¿verdad? Tengo 3 invitados, voy a reservar sillas, yo marco esas sillas, pongo algo allí para que la gente sepa esto está reservado, ha sido marcado. Bueno, ese día, como dijimos, comienza en la noche, el día comienza en la noche, al atardecer. Yo les recomiendo que hagan algo, marquen el comienzo del día de alguna forma. Márquenlo de alguna forma. Les voy a recomendar lo que hace el pueblo judío. Ellos marcan el comienzo de un día especial, un día santo, encendiendo las velas. ¿Han visto? ¿Han visto cómo lo hacen? Entonces, se encienden las velas, lo pueden buscar en YouTube. Hay esta película donde muestra, no sé si conocen la película The Fiddler on the Roof, ¿cómo se llama eso en español? No sé, el hombre que toca encima del techo. ¿Cómo te parece mi traducción, Susan? Entonces, por eso lo hacen. Se marca el comienzo del día para uno saber de aquí en adelante comienza el día de Rosh Hashanah. Uno puede buscar también a qué hora cae el atardecer ese día. Hay lugares en internet donde le muestra a uno, dice que el sunset o el atardecer es a las 7:57 ese día. Entonces uno dice, bueno, más o menos a las 7:30 yo quiero hacer algo para comenzar
ese día para marcarlo, para saber, de aquí en adelante estoy entrando en esta unción, en este día del ungido de Dios. No es algo legalista, es entrar en la bendición de Dios. También les recomiendo que hagan una actividad en observación de ese día. Hagan algo. Yo diría, más específicamente, que hagamos lo que ese día, de lo que se trata ese día. Ese día se trata de venir a Dios, de clamar a Dios, de pedir sus bendiciones. Entonces, hagámoslo un día de leer su palabra, un día de adorar y un día de orar e interceder. Qué gran forma de comenzar el año así, ¿verdad? Entrando a la presencia del Señor y orando e intercediendo. Háganlo, pueden hacerlo como una actividad familiar, pueden hacerlo como una actividad congregacional. Esto es algo que uno hace por muchos años. Y a través de los años uno va aprendiendo y se va enriqueciendo al hacer esas cosas. No hay que preocuparse mucho porque, no hice esto, no hice aquello. Hay mucho conocimiento en la internet, no dejen que eso les moleste. Hay que hacerlo en gracia, no en ley y siguiendo principios de hombre. Hay que hacerlo en el espíritu. Y enfaticen la oración. Es un tiempo de oración. Por eso queremos concluir hoy con oración. Es un tiempo de